Buenos días, estamos acá con Jefferson Perdomo, donde le realizaremos unas preguntas respecto al derecho constitucional, estructura de la Constitución Política de 1991. ¿Qué es el estado de sitio en Colombia? Bien, compañero, muchas gracias. Y el estado de sitio fue exclusivamente como un instrumento represivo del gobierno. Esto fue principalmente para identificar analíticamente las características de la relacionalidad que servían a los gobernantes y órganos del Estado para fundamentar su declaratoria, pero por otra parte las tensiones con el concepto clásico en la constitución política, puesto que la finalidad exclusiva era enfrentar los desafíos de la crisis económica de ese momento del año 1968. Al igual, eso adopta una nueva institución que se denomina un estado de emergencia como tal, que fue utilizado un método histórico y crítico para fundamentar la hipótesis que en ese momento correlacionaba. ¿Cuáles son los tres tipos de estados? Ahora, como bien lo dice compañero, que cuáles son los tres tipos de los estados. Está el estado neutrales, el estado soberano y el estado soberano no reconocidos internacionalmente. El estado libre asociado con otros. Estos son fundamentales en aquellos que se abstienen de participar en conflictos internacionales. El estado soberano es la renuncia que ejerce a sus competencias internacionales, y el estado como tal es una libre asociación bajo la administración fiduciaria y soberanos no reconocidos internacionalmente. Eso radica en Colombia, que a pesar de todas estas declaraciones de Estado, en este sitio, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de 1886, para esta época en estudio era una facultad excepcional del gobernante. Los hechos demuestran que era un instrumento ordinario de una política interior, lo que evidencia que fue hasta 1991, este año precordial, no existía un control ni político ni jurídico efectivo frente a las declaratorias de todos estos gobernantes, que en últimas desvirtuaban todo el tema en un sentido de alcance y en un sentido común de una institución de los gobernantes. Jefferson, ¿en qué se diferencia el estado de sitio con el estado de conmoción interior? En esta tercera pregunta, sobre la diferencia entre el estado de sitio y el estado de conmoción interior, recordemos que el estado de sitio, en su mayoría, la propuesta exclusiva del gobierno fue cuando se produce una amenaza de interrupción o un acto de fuerza más bien sobre la soberanía. El análisis de cada uno de estos apartados fue enriquecedor para todo el país, y para en ese momento la abreviatura de la Constitución de 1991, puesto que el estado de sitio adquiere ciertas particularidades según todas las reseñas históricas de toda esta época y las partes económicas que enfrentaron todos los gobiernos en este momento de decretación. Así como el estado de conmoción decreta cuando hay una grave perturbación del orden público que ponga en riesgo la seguridad del Estado y la convivencia de la ciudadanía. Estos son los acuerdos con las disposiciones de todas las eventualidades que significa el estado del sitio y de conmoción en el territorio colombiano. ¿Qué argumento sostuvo el estado de sitio? Ahora bien, compañero, la pregunta que me realiza es: ¿qué argumento sostuvo el estado de sitio? Este argumento lo sostuvo en la época, en estos finales de la década de los años 70 y los años 80 principalmente, por Julio César Turbay Ayala, que en ese momento decretaba medidas más controvertidas de su gobierno, amparado en el estado de sitio, que inicialmente esto fue utilizado en las ciudades para reprimir en un principio tímidamente las manifestaciones de descontento, y así como resolver todos estos problemas derivados de la época de la violencia. Recordemos que en esta época pues de los años 70, 80 y principalmente hacia el año 2000 del siglo XX, posteriormente pues esto radica del todo este acto de violencia que enmarcó el estado de sitio, que estaba regido por una idea de orden y de unos cambios, y el de conmoción interior, que es el de la libertad, mientras que todos estos sitios la Corte Constitucional garantizaba y caracterizaba
históricamente que Colombia enmarcaba un mecanismo según el cual todos trasladaban las competencias judiciales a los órganos militares o según fueran los juzgues civiles. Posteriormente, toda esta eventualidad de este estado de conmoción y estado de sitio, perdón, reconocida por todos por los derechos humanos, las libertades y todas estas, daban un informe a la comisión, a todas estas comisiones como victimizados y una información de unos contextos y unos elementos históricos como tal. Facultaban al presidente de la República frente a esos conflictos, al gobierno y a la población que se agravaba, y durante todos esos 45 días que duró en la prorrogación, al igual de estado de emergencia y en otros especiales casos de otros 60 días que estuvieron deliberando toda esta información. Todas estas controversias de estos gobiernos amparados en el estado de sitio es el llamado estatus de seguridad. Es el conjunto de las normas que otorgaba a las fuerzas de seguridad la función de la policía judicial, las transferencias de esta justicia penal y los delitos en contra del orden público. Y una última pregunta, ¿cuál es el objetivo principal de la Asamblea Nacional? Bien, en esta última, ¿cuál era el objetivo? Lo que me pregunta principal de la Asamblea Nacional. El objetivo principal de esa asamblea fue limitar el poder del monarca. La Constitución es el conjunto de las normas y leyes que constituyen el principio organizativo y fundamental de un Estado político. Todo esto fue señalado principalmente en todas las características jurídicas, en las declaratorias del estado de sitio, y partiendo de los análisis frente a toda la otra Constitución de 1886. Y en la segunda se examina que se cumplió que la Corte Suprema de Justicia, en la limitación de los estados de sitio, ejerciera el control meramente protocolario y fundamental en todas esas tesis que plantean expresamente la facultad discrecional del gobierno para decretarla. Todos estos análisis apartados fueron los que hicieron una referencia histórica de los subperiodos en los que ese estado de sitio adquiere todas estas particularidades promulgadas por todos esos entes de control frente a una constitución según la realidad y la historia económica que afrontaba en ese momento los gobiernos que la estaban decretando. Esto permitió afirmar diferentes eventos excepcionales de emergencia, de crisis y de un acto de construcción de la realidad y de un hecho demostrable para el país, para el cambio de la Constitución Política de Colombia de 1991. Agradezco a nuestro compañero por brindarme todas estas preguntas para así mismo corroborar toda esta información de todas las facultades conferidas en toda esta Constitución, y asimismo durante todos estos decretos y Constitución y todas estas características que emanan la Constitución Política de Colombia de 1991. Muchas gracias.